En la noche del 12 de abril de 2026, un vecino de Curacaví, Chile, vio algo extraño. A lo lejos, en las cercanías de la Cuesta Zapata, había fuego. Parecía un incendio más. Pero cuando la policía llegó al lugar, descubrieron que aquello que estaba ardiendo no era basura. Era un cuerpo humano. Y lo que encontraron alrededor convertiría este caso en uno de los crímenes más brutales investigados en la zona durante ese año. El cuerpo estaba parcialmente calcinado, maniatado. La cabeza se encontraba separada del cuerpo. También había señales de lesiones previas y una fractura expuesta. Pero había un detalle que llamaría especialmente la atención de los investigadores. Junto a la cabeza había una Biblia. Al principio, nadie sabía qué significaba aquello. ¿Era simplemente un objeto abandonado en el lugar? ¿Era una especie de mensaje? ¿O podía tratarse de una señal relacionada con el crimen organizado? La investigación apenas comenzaba. La escena se encontraba en la Cuesta Zapata, en Curacaví. El lugar no había sido elegido al azar. Era un sector apartado, lo suficientemente alejado como para intentar deshacerse de un cuerpo sin ser descubierto fácilmente. Pero algo salió mal. El fuego terminó llamando la atención de un vecino. Y cuando los equipos especializados llegaron, comenzaron a aparecer las primeras pistas. La víctima había sido trasladada hasta ese lugar. No había sido asesinada allí. La investigación debía responder entonces una pregunta fundamental. ¿Dónde ocurrió realmente el homicidio? Poco a poco apareció una ruta. El cuerpo había salido desde Santiago. Durante las primeras semanas, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas de su muerte todavía eran parte de la investigación. Pero los peritajes empezaron a entregar información. La víctima era un ciudadano colombiano y había antecedentes relacionados con tráfico de drogas. La fiscalía comenzó a trabajar con distintas hipótesis. Una de ellas apuntaba directamente al crimen organizado. Pero todavía faltaba responder una pregunta. ¿Quién lo había matado? La investigación de Carabineros y la Fiscalía continuó durante semanas. Y entonces aparecieron los primeros sospechosos. Uno de los nombres que apareció fue el de Abel Steven Carabalí. 30 años. Había tenido un pasado relacionado con el fútbol en Colombia. Pero la investigación chilena lo situaba ahora en un contexto completamente diferente. Y había algo que hacía la historia todavía más extraña. Carabalí y la víctima no eran desconocidos. Habían mantenido una amistad durante aproximadamente 8 años, vinculada al fútbol. 2 personas que habían compartido parte de sus vidas. Ahora, uno de ellos estaba muerto. Y el otro era señalado por la fiscalía como presunto autor del crimen. Pero la investigación no dependía únicamente de testimonios. Había registros de cámaras. Las imágenes habrían captado al imputado trasladando el cuerpo. En una de las secuencias, se observa cómo se moviliza un bulto de gran tamaño utilizando un carro de carga.
Después aparecería un vehículo utilizado para trasladar los restos. La fiscalía sostiene que el cuerpo fue llevado desde Santiago hasta Curacaví. Y ahí aparece otro de los protagonistas de esta historia. Un taxista. Junto a Carabalí fue detenido otro ciudadano colombiano. Según la formalización, este segundo imputado habría conducido el taxi utilizado para trasladar el cuerpo. Después, el cuerpo fue abandonado y quemado. Previo a la decapitación tuvo varias heridas cortopunzantes innecesarias, digamos, para el objetivo si era matarlo. La forma en que lo presentan, lo dejan, lo queman, lo distribuyen, colocan la Biblia al lado de la cabeza. ¿Qué significaba la Biblia que dejaron junto a la cabeza? Este es probablemente uno de los detalles más extraños del caso. ¿Por qué dejarla ahí, si iban a quemar el cuerpo? ¿Acaso querían que lo encontraran? ¿O simplemente fue un descuido? Aún quedan muchas preguntas por responder. Respuestas que, hasta el día de hoy, permanecen enterradas en la oscuridad. Y recuerda, todo queda en la caja negra.